Antropofonías, programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y del Museo del Oro del Banco de la República. Hola gente, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Antropofonías, programa radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y del Museo del Oro del Banco de la República. Hoy vamos a hablar sobre la vida prehispánica y los habitantes actuales de la región de La Mojana, que se ubica en la llamada Depresión Momposina, una región que cada vez más suena en los medios de comunicación, pero de la que poco sabemos en Colombia. Ana María, hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿dónde queda La Mojana? Hola Vladimir, pues la Depresión Momposina se ubica en el Caribe colombiano, exactamente en la confluencia de los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena. Y como tú dices, es una región muy conocida porque año tras año oímos de las inundaciones que aquejan a los habitantes de este territorio, pero hoy nos reunimos acá para justamente hablar sobre estas mismas inundaciones, pero en el pasado prehispánico, que en ese entonces fueron fundamentales para el desarrollo de una de las sociedades agrícolas más importantes de este mundo prehispánico. En nuestra sección Comunidades Antropofónicas recopilamos en la voz de las comunidades opiniones de nuestro tema. Hoy vamos a escuchar a Henry Huertas. Él es sociólogo y vive en San Marcos, Sucre, y nos habla del mito de origen de La Mojana. Los mitos fundacionales son importantes para comprender el territorio, especialmente el poblamiento, el uso y la vocación del territorio. La Mojana existen dos mitos importantes que han tomado fuerza. Primero, un mito prehispánico que es el mito de la Mojana, que representa el agua, una mujer cuidadora de la naturaleza. Y el otro mito es el mito de la Marquesita. Es una señora noble que amasó una gran riqueza en oro y en ganado. Con las pezuñas de su ganado, cuenta el mito, logró construir los cauces de los ríos y caños de La Mojana. Esos dos mitos permiten comprender lo que ha sido el devenir de la historia de La Mojana hasta hoy. Miguel Severiche, habitante de las parcelas de Venecia, nos explica por qué a los habitantes de esa zona de Ciénagas se les dice gente anfibia. Sí, porque yo sí considero que soy hombre anfibio, porque si es que a mí me cogen y me llevan a la tierra alta, me tendrán allá cuando esté amarrado, pero apenas me suelto me vengo para la tierra baja. Yo soy del agua. Y yo puedo durar 6, 7 meses inundado, mojado, todo lo que sea, pero acá es que vivo. Para terminar esta sección, quisiera presentarles el testimonio de Carmen Murlago, una mojanera del corregimiento El Torno, que nos habla desde el agradecimiento a un territorio que todavía tiene mucho que dar. Pero quiero hablarle de La Mojana, no solamente porque hemos pasado necesidades. Sé que hemos pasado necesidades, muchísimas. Gracias a Dios todavía tenemos muchos animalitos, ¿verdad? Y gracias a Dios también tenemos la flora, la fauna, tenemos nuestro río San Jorge, que aunque quizás ha sido bastante bombardeado por las inundaciones y por tantas aguas malas, pero gracias a Dios todavía podemos tomar un poco de él, ¿ven? Para avanzar en nuestro tema de hoy, tenemos el gusto de recibir la visita de Juana Camacho, investigadora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y de Ana María Falchetti, arqueóloga y gran conocedora del mundo prehispánico de esta región. Juana, Ana María, hola, un placer recibirles en Antropofonías. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Juana y Ana María, antes de comenzar y a partir un poco de los audios que acabamos de escuchar, me gustaría conocer sus reacciones frente a lo que estas personas nos cuentan y pues sobre todo también frente a la situación actual de la región que sabemos que está absolutamente inundada. Bueno, en primer lugar, pues sí, hay una cosa para decir allí, y es que La Mojana es un sector muy importante de la zona más amplia, que es la Depresión Momposina. Y esa zona inundable donde llegan los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena
es una gran depresión gigantesca que mide 500.000 hectáreas, porque va desde el río Magdalena al oriente hasta el río San Jorge al occidente. Su tamaño es como más o menos la mitad del departamento de Sucre actual. Entonces, la gente allí siempre se ha adaptado a las inundaciones porque han existido toda la vida. En los últimos 10.000 años la han comprobado los expertos en esto. Y es muy interesante ver cómo la gente tiene ese arraigo aún hoy en día. Lo que decía este habitante que entrevistaron, él es de Ciénaga, de la zona baja. Cuando lo llevan a la zona alta, él se escapa, porque la zona alta son las sabanas más altas al occidente que trancan la zona inundable de la depresión. Y ahí es donde están las poblaciones ahora importantes, como San Marcos, Caimito, San Benito Abad, porque sin manejar el agua no se puede habitar realmente, porque las inundaciones llegan cada año y rompen todos los diques y todo lo que hayan construido. También me parece importante lo que dice Ana María, pero yo diría que situando la Mojana, hay que entender que la confluencia de estos ríos hacen que sea una zona de muchísima agua y que tiene la función de amortiguar, digamos, las inundaciones, pero la presencia de agua dulce, primero que es absolutamente estratégica por muchas razones, pero también en una interacción muy interesante con la tierra, ¿no? Entonces hay que entender que es una región de tremenda fertilidad por todos los sedimentos que dejan los ríos. Es una zona caliente y la presencia de agua, tanto en ríos como en caños como en ciénagas, pues hace que la región sea no solamente un lugar de una tremenda biodiversidad, sino de un potencial agrícola, pesquero, que por eso la ha constituido en lo que se ha llamado una despensa alimentaria. Y por supuesto ha traído a las poblaciones, y Ana María nos podrá contar desde la perspectiva arqueológica, pero realmente es un lugar donde las tierras y el agua subsidian las economías locales. Y por eso la gente en La Mojana no se quiere ir a pesar de la inundación, porque es un territorio muy vital. Es un territorio donde la vida pulula, florece y la posibilidad de encontrar alimentos, a pesar de las desigualdades sociales y la pobreza, pero digamos hay una posibilidad de encontrar pescado, de encontrar animales silvestres, y eso la convierte en un lugar pues estratégico para unos modos de vida anfibios. Sí, eso es muy interesante. Bueno, lo de gente anfibia, eso fue la palabra que utilizó el sociólogo Orlando Falsborda, él fue el que acuñó el tema. Pero es interesante ver cómo la gente se apropió de ese tema, ¿no? Porque son anfibios, son gente de agua y de tierra, y sobre todo la gente de Ciénaga. Pero lo interesante también es que, como decías tú, la gente va allí porque es de un potencial impresionante. Y en tiempos prehispánicos, con crecientes poblaciones, la gente resolvió utilizar masivamente ese potencial. Por eso construyeron un sistema hidráulico con canales para drenar la zona, porque el problema de la zona es el exceso de agua. Alguien decía que irrigación, ¿cuál irrigación en ese balde de agua, no? Son canales de drenaje, canales larguísimos que sacaban el agua de los caños y la llevaban hacia tierras bajas sin que se inundara todo. Excavaban el canal y a mí me preguntaban cómo es el camellón. Realmente excavaban el canal y la tierra que excavaban la ponían en los lados y eso formaba esos dos camellones a lo largo del canal. Y esos camellones altos servían para cultivar y proteger las plantas de las inundaciones. Entonces es utilizar masivamente el potencial de la zona. Pero eso era una sociedad que permitió esa organización, ¿no? Porque ellos estaban, mejor dicho, controlaron buena parte de las llanuras del Caribe, fueron los cenúes, y esta zona era la despensa. Entonces, pero para poder hacer eso, controlaron masivamente las inundaciones, pero lo hicieron a lo largo de 2.000 años. Eso no es de un día para otro que se puede hacer. Ellos construían, reacondicionaban, mantenían. Cada año llegaba la inundación y lo hacían. Y cuando era necesario, cuando los niveles eran muy altos, se replegaban. No trataban de construir en lo que ya era casi que una ciénaga permanente. Se fueron moviendo y eso hay evidencias de eso.
Ana María, ahora que hablas, digamos, de la vida de los zenúes en esta región, cuéntame un poco más acerca de cómo eran entonces sus viviendas, cómo era la vida cotidiana en una zona inundable. Tú hablas de controlar las inundaciones, pero, y bueno, y lo que dices es básicamente están aprovechándose de ellas en una manera beneficiosa. Pues realmente era una vida un poco campesina, pero campesina que controlaba zonas muy grandes, ¿no? Pero controlaban al mismo tiempo la zona inundable y la zona de sabana más alta que no se inunda. Los dos, había asentamientos de ellos en ambas zonas. Cuando llegan los españoles a Ayapel, que es un pueblo que ha sido toda la vida importantísimo para pesca, se sorprendieron con la organización de la pesca en la época de subienda, como decía este señor de la Mojana, en la época de suba. Pero entonces tenían que manejar estacionalmente las actividades y la agricultura era permanente, entonces la controlaban y existían centros de gobierno, pero a veces se cree que eso se necesitan imperios y cosas así para hacer una obra tan gigantesca, pero no. Había jefes importantes como Ayapel, San Benito Abad, como en el Sinú también, pero realmente era una población campesina que mantenía, controlaba y aterraba. Todo el paisaje era artificial ahí. Se ve desde las fotos aéreas cómo hay los canales, los camellones y las plataformas de vivienda. Ellos elevaban el terreno para poder construir las viviendas. Entonces, esto fue impresionante. En una época había una densidad de población impresionante. Nosotros calculamos, pues hoy en día hay un habitante por kilómetro cuadrado o algo así. En ese entonces había, no me acuerdo de la cifra, pero había como 10, 15 veces más en una zona que era rural. Entonces era una organización que tenía centros poblados muy importantes, que eran centros ceremoniales también, porque hay muchas referencias, y también construían y mantenían eso en las plataformas y los montículos artificiales que eran sus entierros. Estamos hablando de un territorio estratégico, de un territorio que fue poblado, como bien lo dice Ana María Falchetti, pero ¿por qué es una zona con tanto potencial agrícola? ¿Qué se debe? ¿Cuál es la razón de la fertilidad de la tierra de la Mojana? Bueno, el hecho de que reciba las aguas de 3 ríos que tienen unas cuencas enormes, o sea, el Cauca y el Magdalena, prácticamente atraviesan el país. Ellos van recogiendo sedimentos a lo largo de su curso y terminan depositados en la Mojana. Entonces, eso hace que haya unos sedimentos tremendamente fértiles, que en su momento, digamos, o todavía siguen teniendo un papel importante, ¿no?, para la producción agrícola, pero también tienen el problema de un exceso de sedimentación, que entonces también termina desecando los cuerpos de agua, ¿verdad? Y haciendo que los ríos y las fuentes hídricas cambien de curso. Es un paisaje tremendamente móvil, creo que eso es importante entender. El agua está interconectada por todas estas caños y arroyos y ríos, etcétera, y la conectividad es muy importante. Pero eso hace que permanentemente esté en movimiento, y entender el movimiento del agua en la Mojana es muy complejo, porque a veces los ríos corren en el sentido contrario, por ejemplo, o el agua busca su curso por paleocauces. Ana María, ahora que Juana habla del territorio, es cuando vemos las imágenes aéreas de este territorio, uno realmente casi que ve un tejido. Y tú que conoces también la colección del Museo del Oro, los tejidos eran importantes. Tenemos orejeras en esto que conocemos como falsa filigrana, que está, digamos, mal dicho, funciona la cera perdida de unos tejidos, de unos textiles también. ¿Cómo ves tú esta relación entre el territorio y los objetos que se han hallado en esta región? Total, porque eso ya es meterse en otra cosa, como la mitología que hablaba este habitante de allá. Porque realmente la idea de tejer es fundamental. Se teje el paisaje, se tejen mejor dicho, las mismas vasijas tienen decoración en forma de tejido. O sea que tejido es que realmente todo esto se basa en una manera de ver el mundo distinto.
Para ellos, que eran gente anfibia, el equilibrio entre la tierra y el agua era lo fundamental. Y lo buscaron, lo manejaron el agua. Es eso. ¿Y qué está ocurriendo, Juana, con la salud de los habitantes mojaneros? Bueno, mira, hay algo que es, a mi modo de ver, dramático, y es la ventaja que tiene recibir todas estas aguas nacionales realmente, que ha sido un factor de productividad, de bienestar, de diversidad, de dinamismo para la Mojana. En este momento está teniendo un efecto muy negativo, y es la acumulación de sustancias contaminantes tóxicas, ¿no?, que recogen los ríos a lo largo del curso. Desde el alto río Cauca, por ejemplo, en el Valle del Cauca, que empieza a haber agroquímicos, residuos hospitalarios, agroindustria, desechos urbanos, aguas hervidas a lo largo de los cursos de los ríos, pero sobre todo en el paso por el Bajo Cauca, en la minería del oro, que recibe tal cantidad de metales pesados. Entonces todo eso termina depositándose en la Mojana, y es parte, digamos, de la acción nociva de la sedimentación, ¿sí? Porque son metales pesados que se van acumulando lentamente y tienen un efecto tóxico tanto en el ambiente como en la gente. Entonces estamos viendo no solamente alteraciones en el paisaje, en las formas de vida, sino en la salud de las personas. La Mojana tiene o ha tenido altos índices de personas con labio leporino, de malformaciones, se ha incrementado los casos de cáncer. Personalmente yo estoy mirando la enfermedad renal crónica, el número de gente que tiene que recibir tratamiento de diálisis. Es un llamado de alerta que hay que hacer. Es lamentable que un paisaje tan, digamos, que merecería una atención nacional como patrimonio arqueológico, como patrimonio ambiental, como patrimonio de vida en el país, no reciba la atención que requiere en términos de promover y de proteger su salud ambiental y su salud humana, y que más bien el tipo de intervención sea precisamente eso, lo que decía Ana María, mucha intervención en términos infraestructurales, ¿no? Grandes inversiones que buscan controlar una dinámica que es prácticamente incontrolable. Yo añadiría una cosa de lo que hablábamos antes, de que la alarma más o menos cada 10 años surge una alarma tremenda con el cuento de la Mojana y de la depresión momposina, porque la tendencia es a buscar soluciones ya y meterle cantidad de plata a hacer una cosa como un dique o algo así que no tiene función. Y quería contarles en dos minutos lo que fue ese proyecto de 1985 que organizó la Expedición Botánica, que era una entidad que trabajaba con la Presidencia de la República en ese entonces, el 85, y se creó un proyecto muy bonito dando recomendaciones para la zona. Pero la idea era empezar a ensayar, y yo no sé si hoy en día haya tiempo de ensayar. En ese tiempo se llegó a establecer una estación piloto, hasta diseñarla, de que había que tener piscicultura, y todo basado en lo que hacía la gente de la región, porque la preocupación hoy en día es cómo encontrar soluciones inmediatas. Y yo creo que eso toca pensarlo muy bien, porque no se pueden gastar millonadas en cosas que a la larga tal vez no son viables, ¿no? Hay que tomar ejemplos de los CENU. Y en ese proyecto de la estación piloto se planteó reconstruir parte de los sistemas, volviendo a abrir las vías acuáticas en una zona que no era tan inundable, hacia el cono del Cauca al sur, que es una zona un poquito más alta. Entonces ensayar ahí, porque no se puede hacer en la mitad de la depresión que ya está totalmente inundada todo el año, ¿no? Este proyecto se llevó incluso al Congreso de la República, pero no prosperó. Juana, ¿cuál es la relación que tú ves entre los aprendizajes que podamos tener nosotros de este pasado prehispánico y la realidad que tenemos ahora? ¿Sí? ¿Cómo poder conectar tanto en los avances de la hidráulica en ese momento, pero también la realidad social que tenemos ahorita y esa situación de fertilidad que hoy se está revirtiendo y ya casi que es un problema, porque en alguna vez lo comentamos, se podría decir que la Mojana es el sifón de Colombia? Bueno, yo creo que
Primero, entender el pasado es fundamental. Tenemos una ignorancia absoluta de lo que fue la Mojana, ¿no? No solamente en términos prehispánicos, sino en términos históricos, ¿sí? Y yo creo que de las lecciones para aprender es una coexistencia, casi que una coevolución con el entorno, con el medio ambiente, una capacidad adaptativa, pero una capacidad tremendamente creativa de la gente, de lo que decía Ana María, buscar equilibrio, buscar drenajes, buscar soluciones en un territorio no solamente inundable, sino que abarcar una intervención humana de 500.000 hectáreas, sin tener brújulas, sin tener mayores instrumentos, sin tener piedra, sin tener rueda. Y yo creo que nuestra ignorancia sobre la Mojana es dolorosa. Que la gente conozca, porque desconocen totalmente lo que es la región. Y los mismos habitantes de allá, los finqueros rellenando ciénagas y taponando caños, entonces están dañando hasta la subienda del pescado, ¿no? Ya hay especies que me decían que desaparecieron, peces que eran tan comunes allá. Entonces sí, el arroz aplana, y lo que decías es cierto, aplanan las estructuras prehispánicas. Mejor dicho que lo esencial es, mejor dicho, elevar, porque tratar de rellenar, que es lo que hacían, ¿no? Que es lograr ese equilibrio entre tierra y agua. Majagual es uno de los municipios que conforman la Mojana, y con esta canción de los corraleros de Majagual nos despedimos. Les agradecemos habernos escuchado en este episodio de Antropofonías, el espacio radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y del Museo del Oro del Banco de la República. En la conducción del programa les acompañamos Vladimir Montaña y Ana María González. En preproducción, Diana Camelo y Luisa Espinosa. Diseño sonoro y masterización, Daniel Morales. Edición, Vladimir Montaña. Mezcla y sonido directo, Nicolás Romero. Realización audiovisual, Fabián Bonilla. Postproducción, Natalí Marín y Silvia Aragón. No se pierdan dentro de 8 días otro programa de Antropofonías. No olviden que pueden estar al tanto del tema del día de la próxima semana a través de las redes sociales del Museo del Oro y del ICANN. Si quieren escuchar todos nuestros episodios, búsquennos próximamente en plataformas de audio como SoundCloud, Spotify, Google Play Music y Apple Music. Y no se pierdan Antropofonías, todos los domingos a las 11:30 de la mañana en Radio UNAL. Sintonicen 98.5 en la FM. Hasta la próxima.